Antes de escuchar esta poderosa historia, tienes que suscribirte, porque aquí en nuestra redacción estamos preparando algo que será una verdadera bomba emocional. Y no olvides quedarte hasta el final, porque si te vas antes, te vas a perder lo más impactante de esta historia real. No fue un viaje, fue un traslado, como quien mueve una pieza de ganado de un corral a otro. Durante 3 días, sentada en la parte trasera de una carreta, Citlali escuchó cómo Fortunato describía su nueva vida. Debía despertarse antes que el sol, cocinar, lavar, mantener todo impecable, y cuando a él se le antojara, acompañarlo en la cama. Lo dijo como quien habla de un mueble más en la casa. Con una sonrisa torpe, cargada de poder y alcohol. Ahí lo comprendió todo. No era una esposa. No era empleada. Era una pertenencia. Una mujer comprada. Sin derecho a opinar, ni a soñar. Esa noche, tumbada sobre un catre en la cocina, con la mirada perdida en una luna lejana, se prometió algo: si algún día encontraba una salida, aunque fuera entre espinas y arena ardiente, la tomaría. Y esa posibilidad llegó sin avisar, una madrugada cualquiera, de diciembre. El silencio de aquella madrugada parecía anunciar algo. Fortunato había salido con un visitante al pueblo para ver otras muchachas disponibles, como si ya se hubiera aburrido de ella. Sentada en la cocina, con los brazos marcados por moretones que ya no intentaba esconder, Citlali lo escuchó decirlo: esta ya está muy gastada. Las palabras no le dolieron. La despertaron. Supo con absoluta claridad que si no huía, moriría ahí, lentamente, día tras día. Así que actuó. Con manos que temblaban por el miedo, pero firmes por la decisión, tomó un rebozo y lo llenó con lo poco que tenía: un trozo de pan duro, algo de carne seca, su cantimplora casi vacía, un cuchillo de cocina y los pocos centavos que había logrado juntar limpiando en casas ajenas a escondidas. No dejó nota. No miró atrás. El sol apenas asomaba cuando cruzó la puerta trasera del rancho. Sus pies descalzos se hundían en la arena fría, y el corazón le golpeaba como tambor. Caminó hacia las montañas, sin rumbo, solo con una certeza: lejos de ahí era mejor que vivir encadenada. Pero el desierto no perdona. El calor no tardó en golpearla con crueldad. El sol del desierto de Sonora le abrasaba la piel, y la sed se volvió un enemigo invisible pero constante. Para el mediodía, ya le quedaba poca agua, los labios le sangraban, y cada paso se volvía más torpe. Las rocas parecían moverse. El aire ondulaba como agua. Las sombras ya no le daban consuelo. Empezó a ver cosas que no estaban ahí: a su abuela llamándola desde lejos, oasis que desaparecían al acercarse, voces que el viento arrancaba antes de poder entenderlas. Si voy a morir, que sea libre, murmuró antes de caer de rodillas sobre la arena ardiente. Siguió avanzando gatas, guiada por un impulso más fuerte que el dolor. Ya no tenía fuerzas, pero sí tenía algo: la necesidad desesperada de no volver. Cuando el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de rojo y oro, su cuerpo colapsó. Ahí, entre la nada y el olvido, creyó que todo había terminado. Pero no era el final. A lo lejos, una figura apareció a caballo. Un hombre alto, de piel curtida por el sol, con cabello oscuro hasta los hombros. A su lado, 3 niños. Uno lo señaló: papá, mira, ahí hay alguien. Era un apache. Un guerrero. Y sin saberlo, traía con él no solo la salvación de Citlali, sino el inicio de una vida completamente distinta. Necali, ese era su nombre, había salido a rastrear un venado herido cuando vio huellas pequeñas y erráticas en la arena. No era un animal. Era alguien tambaleante, a punto de caer. Su instinto de guerrero le gritó que podía ser una trampa, pero su corazón le dijo otra cosa. Quédense atrás, ordenó a 2 de sus hijos, los más pequeños. Itzel, ven conmigo, pero atenta. Se acercaron a la figura caída con precaución. Era una mujer. Su piel estaba quemada por el sol, los labios partidos, el vestido hecho jirones, y en sus brazos se veían marcas que no venían de ninguna caída. Necali puso una mano en su frente: ardía en fiebre. ¿Está viva, papá?, preguntó Itzel. Por poco, respondió él. Sabía que llevar a una mexicana a su refugio podía traer problemas. Pero dejarla morir, no. Su esposa, antes de morir 2 años atrás, le había enseñado que el alma se mide por cómo se trata al más débil. Cargó a Citlali en sus brazos. Estaba tan liviana que parecía romperse. La subió a su caballo, y sin decir más, partieron rumbo a su escondite en las montañas. Las cuevas donde criaba a sus 3 hijos en paz. Vamos a casa, dijo Necali. Tenemos una invitada. Y sin saberlo,
estaban llevando a esa mujer rota hacia el lugar donde, por primera vez, podría volver a sentirse viva. El viaje hasta el refugio apache tomó casi 2 horas. Citlali iba desmayada, murmurando palabras inconexas en español. Necali escuchó algunos nombres, fragmentos de lo que parecía una pesadilla: Villegas, dolor, morir libre. Al llegar, la acomodó sobre pieles suaves en la cueva principal. Su hija Itzel corrió a buscar agua y plantas medicinales. Los otros 2 niños, Yaretsi y Ecatl, observaban en silencio, con la mirada fija en esa mujer rota que su padre había decidido salvar. «Trae mantas», ordenó Necali. «Y aviven el fuego. Vamos a ayudarla». Esa noche, los 4 trabajaron como una familia unida. Y cuando Citlali abrió los ojos, lo primero que vio fue el fuego danzando en la piedra, y 4 rostros observándola con una mezcla de curiosidad y ternura. «¿Dónde?», susurró con voz quebrada. «Estás a salvo», dijo Necali, su español entrecortado pero firme. «Te encontramos en el desierto. Estabas muriendo». «¿Quiénes son?». «Yo soy Itzel», dijo la niña con una sonrisa. «Ellos son Yaretsi y Ecatl. Y él es nuestro papá. Somos apaches». Citlali debería haberse asustado. Durante toda su vida le habían dicho que los apaches eran salvajes. Pero allí, entre esas miradas sinceras y esas manos que la cuidaban sin pedir nada a cambio, no sintió miedo. Sintió algo que no conocía desde hacía mucho: paz. Y por primera vez en años, lloró. No de dolor, sino porque alguien, por fin, la había mirado con compasión. Al amanecer, Citlali se despertó con la tibieza de la cueva, el aroma a leña y tortillas, y las voces suaves de los niños hablando en apache. Por un instante no supo dónde estaba, hasta que recordó. Estaba viva. Y libre. Se incorporó con esfuerzo. El cuerpo le dolía, pero el fuego que la mantenía en pie estaba intacto. Salió de la cueva y quedó sorprendida por lo que vio: un campamento apache oculto en lo profundo del cañón, con varias cuevas conectadas, mujeres trabajando pieles, niños jugando, y animales en pequeños corrales improvisados. Cuando la vieron, el silencio se hizo por un momento. Algunas mujeres la miraron con desconfianza. Un hombre incluso murmuró algo en tono serio. Pero los niños corrieron hacia ella. «Estás despierta», gritó Itzel, feliz. «Papá dice que ya puedes comer algo sólido». Necali apareció con un arco en la mano. Asintió con aprobación al verla de pie. «Eres fuerte. El desierto no te venció». Citlali bajó la mirada por un segundo, conmovida. «Gracias, no sé cómo devolverles esto». Pero justo cuando empezaba a sentirse segura, una voz cortó el aire con dureza. «No necesitamos gratitud de una mexicana. Ya es bastante tener a una extraña aquí». Era Tlacael, un guerrero de rostro curtido por cicatrices. El silencio fue tenso. Citlali sintió el viejo terror volver. Pero antes de que pudiera responder, el más pequeño, Ecatl, se acercó y tomó su mano con inocencia. «No es mala», dijo con voz firme. «Huele a flores, como mamá». Las palabras del niño rompieron la frialdad. Algunas mujeres sonrieron sin querer. Una anciana, con aire de autoridad, se acercó. «Los niños ven lo que nosotros no», dijo. «Pero aquí nadie se queda sin demostrar su valor». «Díganme qué hacer», respondió Citlali con la mirada firme. «Sé cocinar, limpiar, cuidar enfermos. No tengo miedo de trabajar». «Veremos», dijo la anciana. «Que empiece ayudando con los alimentos». Y así, comenzó su prueba. Desde ese día, Citlali se levantaba antes que el sol y no se detenía hasta que el fuego del atardecer moría. Ayudaba a moler maíz, cosía, recogía plantas medicinales y curaba pieles, todo con un solo propósito: ganarse un lugar. Pero no importaba cuánto hiciera, siempre había una crítica. «Las tortillas están gruesas», decía una mujer. «No cura bien la piel», añadía otra. «Se pudrirá antes del invierno». Citlali no discutía. Solo seguía. Sabía que esas quejas eran pequeñas comparadas con los horrores que había vivido. Lo único que no podían quitarle era la determinación. Y no estaba sola. Los 3 niños se convirtieron en sus más fieles defensores. Itzel aprendía con ella sobre hierbas. Yaretsi le llevaba materiales y se sentaba a dibujar en las piedras mientras la observaba. Ecatl simplemente la seguía a todas partes, como si ya la considerara suya. El respeto verdadero llegó cuando un guerrero regresó herido de una escaramuza. Tenía fiebre, la herida estaba inflamada y nadie podía bajarla.
Necesita consuelda, echinacea, y agua hervida con sal, dijo Citlali al ver la infección. Es envenenamiento por pus. ¿Y cómo sabe eso una mexicana? Dijo Tlacael con desconfianza. Porque mi abuela era curandera. Las plantas no entienden de fronteras. El anciano fue tratado como ella dijo, y mejoró. Nadie dijo nada, pero las miradas cambiaron. No era solo una extraña. Sabía cosas. Curaba. Y luego, llegó la verdadera prueba. El pequeño Ecatl comenzó a enfermar. Dolor de estómago. Fiebre. Al principio creyeron que era comida. Pero Citlali vio las señales. No es enfermedad. Gritó mientras los demás preparaban remedios tradicionales. Es una mordedura de serpiente. Miren su tobillo, aquí están las marcas. Ella tomó el control. Hizo torniquete. Succionó veneno. Preparó antídoto con hierbas. No pidió permiso. ¿Por qué arriesgas tu vida por él? Preguntó Necali. Porque también es mi hijo, respondió ella. Todos ustedes lo son ahora. Y nadie lo dudó más. La batalla por salvar a Ecatl duró toda la noche. Citlali no se movió de su lado ni por un segundo. Le administraba dosis del remedio, vigilaba su respiración, le bajaba la fiebre con paños húmedos, y murmuraba palabras dulces al oído del niño, como si pudiera retenerlo a este mundo solo con su voz. Necali estuvo con ella. Luego se unieron otros. La tribu, que antes la observaba con recelo, ahora se sentaba a su alrededor en silencio, esperando junto a ella, confiando en sus manos. Cuando finalmente el amanecer asomó entre las piedras, Ecatl abrió los ojos y susurró. ¡Agua! Un suspiro colectivo llenó la cueva. Había sobrevivido. Citlali, agotada, cayó de rodillas y rompió en llanto. Pero esta vez no lloraba por miedo, ni por dolor. Lloraba de alivio. Itpapalotl, la anciana que había dudado de ella desde el inicio, se acercó y le puso una mano en el hombro. Tu corazón es apache, sin importar dónde naciste. Tlacael, el mismo que la había acusado de ser una espía, bajó la mirada. Perdón, mujer. Una que arriesga su vida por nuestros niños, ya no es extraña. Es hermana. Pero lo que realmente selló todo fue lo que pasó después. Ecatl, todavía débil, extendió sus brazos hacia ella. Mamá. Itzel y Yaretsi corrieron también a abrazarla. Sí, dijo Itzel. Eres nuestra mamá ahora. Citlali los abrazó a los tres con fuerza. Por primera vez en su vida, ese título no era una carga, ni una exigencia, era amor. Desde ese día, algo cambió profundamente. Citlali ya no era la mexicana. Ahora era mamá para tres pequeños, y algo más para Necali. Pasaron semanas, luego meses. La vida en las cuevas seguía siendo dura, pero para Citlali, por primera vez, tenía sentido. Se despertaba cada día con una razón para sonreír, risas infantiles, tareas compartidas, respeto ganado. Itzel se volvió su sombra, le ayudaba a recolectar plantas y le hacía preguntas todo el tiempo. Yaretsi desarrolló una sensibilidad especial, tejía con talento y era la primera en consolar a cualquier niño que lloraba. Pero fue Ecatl, el más pequeño, quien creó un lazo más fuerte con ella. No podía dormir sin su abrazo, ni comer sin su voz cerca. Necali observaba todo en silencio. Había aprendido a sobrevivir como padre y guerrero, pero desde que Citlali llegó, el fuego del hogar volvió a brillar. Y no solo por los niños. Ella también lo estaba transformando a él. Una tarde, mientras Citlali enseñaba a los pequeños a identificar plantas comestibles cerca del arroyo, Necali la vio reír. Y en esa imagen, con el niño más pequeño en su regazo y las niñas atentas a cada palabra, vio algo que lo golpeó con fuerza. Eso era una familia. No por sangre, por amor. Esa noche, después de que los niños durmieran, Necali se sentó junto a ella bajo el cielo estrellado. Gracias, le dijo. No solo por salvar a Ecatl, sino por devolverles la risa. Ellos me devolvieron a mí, respondió Citlali. Creí que no era capaz de ser madre. Pero ellos me enseñaron que la maternidad no nace del vientre, nace del corazón. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era íntimo. Pero justo cuando las palabras querían brotar, un joven guerrero irrumpió en la cueva. Soldados mexicanos. Se acercan rápido, vienen con perros. Estarán aquí antes del amanecer. Citlali sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Citlali se quedó helada. Su primera reacción fue una sola palabra, apenas susurrada. Villegas. ¿Lo habría enviado?
¿Habría dicho que los secuestraron? ¿Que los apaches la tenían cautiva? ¿Cuántos vienen? Preguntó Necali, ya en modo guerrero. Más de 30. Bien armados. Traen perros y rastreadores, respondió el joven. Citlali bajó la cabeza con lágrimas llenándole los ojos. Es por mí, yo los puse en peligro. Vinieron por mí. No, exclamó Necali con una fuerza que hizo callar a todos. Viniste a darnos algo que ni sabíamos que nos faltaba. Viniste a darnos una razón para luchar. La preparación fue inmediata. La tribu sabía qué hacer. En minutos, los pasillos de las cuevas eran un ir y venir de manos rápidas empacando lo indispensable. Los niños, entrenados desde pequeños para huir sin dejar rastro, recogían sus cosas sin hacer preguntas. Citlali empacaba también, pero con el corazón en ruinas. No por miedo a los soldados, sino por pensar en perder todo lo que había ganado. Esa familia. Ese amor. Mamá, susurró Ecatl, agarrándola fuerte de la mano. ¿Nos van a separar los soldados malos? Citlali se arrodilló, tomó su carita entre las manos y le dijo con voz firme. Escúchame bien, mi guerrero. Pase lo que pase, siempre seré tu mamá. Nadie puede llevarse eso. Y en ese momento, Necali tomó una decisión. Frente a todos, se acercó a ella, la miró directo a los ojos, y dijo con voz firme. No sé si vamos a ver el amanecer. Pero si lo vemos, quiero que seas mi esposa. No solo la madre de mis hijos, sino mi compañera. En todo. Citlali, temblando, apenas pudo decirlo. Sí, Necali, te amo. La anciana Itpapalotl, con autoridad ancestral, puso sus manos sobre las de ellos y declaró. Por el poder de los que vinieron antes que nosotros, los declaro unidos. Que su amor sea fuerte como estas montañas. Los niños vitorearon en silencio. Era una boda improvisada, en medio de una evacuación. Pero para ellos, fue perfecta. Ahora vámonos, dijo Necali, cargando a Ecatl. Tenemos una luna de miel que celebrar, vivos. Y así, la mujer que fue vendida como si no valiera nada, partió esa noche como esposa, como madre, y como guerrera. 5 años pasaron desde aquella noche de huida. Lo que comenzó como una fuga desesperada se transformó en una nueva vida. La familia que nació del dolor, ahora florecía en paz entre las cuevas ocultas del desierto. Citlali, que una vez fue rechazada por no dar hijos, era ahora el alma de un hogar lleno de amor, sabiduría y propósito. Itzel, ya con 15 años, se había convertido en una joven brillante, experta en plantas medicinales y aprendiz directa de Citlali. Dominaba los secretos que su madre había heredado de su abuela, y los perfeccionaba con el mismo fuego que la curó. Yaretsi, con 12, se había vuelto una artista y una mediadora. Sabía leer emociones como si fueran palabras escritas en piedra. Hablaba con otras tribus, traducía, conectaba. Su voz era puente y refugio. Ecatl, el más pequeño, tenía 10. Pero hablaba y actuaba como si su alma fuera más vieja. Seguía siendo el más unido a Citlali. En él, la conexión era más que cariño, era salvación mutua. El refugio ya no era solo para ellos. Más familias apache habían llegado, buscando seguridad. Citlali creó un sistema de medicina que mezclaba el conocimiento ancestral mexicano y el apache. Sus remedios cruzaron fronteras sin que nadie lo supiera. Incluso comunidades mexicanas empezaron a buscarla en secreto. Necali también cambió. De guerrero desconfiado, se convirtió en líder respetado. Su alianza con Citlali no solo sanó su hogar, también sanó su visión del mundo. Juntos demostraban que de la mezcla de dos mundos podían hacer algo más fuerte. Pero el pasado nunca desaparece del todo. Una mañana de octubre, mientras Citlali enseñaba a unas niñas a preparar ungüentos, Yaretsi llegó corriendo con el rostro pálido. Mamá, vienen hombres. Blancos. Con armas. Y uno pregunta por ti. Por tu nombre completo. El corazón de Citlali se congeló. Miró hacia el horizonte. Desde una grieta rocosa vio acercarse una caravana, y entre ellos, lo reconoció. Fortunato Villegas. Más viejo. Más encorvado. Pero inconfundible. Y con él, venía el pasado que ella creía enterrado. Fortunato había cambiado. El hombre que una vez caminó con arrogancia ahora lo hacía con torpeza, sostenido por un bastón, la ropa vieja aunque limpia, la mirada cansada. Pero lo peor era que no venía solo. Lo acompañaban soldados. Cuando llegaron a la entrada del cañón, su voz retumbó,
rota por la edad pero aún cargada de soberbia. Citlali Sandoval. Sé que estás ahí. Vengo a reclamar lo que me pertenece por ley. Necali apareció primero. Detrás de él, una docena de guerreros apaches armados. Su postura era tranquila, pero su presencia hablaba de fuego contenido. Aquí no hay nada tuyo, respondió Necali en español claro. Solo una familia viviendo en su tierra. Villegas sacó unos papeles arrugados. Aquí está el contrato. La compré legalmente. Me pertenece. Y la quiero de regreso. Un murmullo de furia recorrió a la tribu. La idea de que un ser humano fuera considerado propiedad era tan ajena y ofensiva que algunos guerreros debieron ser contenidos por los ancianos. Fue entonces que Citlali dio un paso al frente. No estaba sola. A cada lado tenía a uno de sus hijos. Su mirada no era de miedo. Era de firmeza. Su ropa apache bordada, su cabello trenzado con plata, y sus ojos, más brillantes que nunca. Fortunato, dijo con voz serena. No me perteneciste nunca. Ni a ti, ni a nadie. Pero te compré. Tengo los papeles. No tengo nada ahora. Te necesito. Necesito venderte. Necesito el dinero. Ahí estaba la verdad. No venía por amor. No por justicia. Venía porque estaba arruinado. Y creía que ella, como antes, podía ser su salvación económica. Pero esta vez, no era la misma mujer. Fue Itzel quien habló primero. Esta mujer es mi madre. No de sangre, pero sí de vida. Ha salvado a muchos. Ha curado a más. Y nos ha criado a nosotros con un amor que tú nunca entendiste. Yaret sí agregó. Aquí, una mujer que elige amar vale más que todo tu oro. No puedes comprar lo que nunca supiste valorar. Incluso el pequeño Ecatl habló, con la fuerza de quien sabe lo que perdió y lo que ganó. Mi mamá me enseñó que el amor no se compra. Se da. Y ella me lo dio todo. Los soldados miraron la escena. Ya no veían una historia de secuestro. Veían una familia. Veían verdad. El capitán se adelantó, serio, pero justo. Señor Villegas, esta mujer está aquí por voluntad propia. No hay crimen. No hay nada que hacer. Villegas cayó de rodillas. Roto. No por ellos, sino por lo que nunca supo ver. Sin ella, no tengo nada. Citlali lo miró con compasión, pero sin ceder. El problema nunca fue que yo no tuviera valor, sino que tú nunca supiste cuál era. Y así, el hombre que la compró con monedas, se fue con las manos vacías. Y ella se quedó, con todo. Amor. Respeto. Y una familia que la eligió. Cuando los soldados se marcharon, arrastrando con ellos a un Fortunato derrotado por su propia miseria, la tribu guardó silencio por un momento, y luego se acercaron uno por uno a rodear a Citlali. No con lástima. Con respeto. Ella respiró hondo, mirando a su esposo y a sus hijos, y entendió, ya no quedaba nada que temer. Su historia no era de debilidad. Era de renacimiento. Esa noche, bajo las estrellas, mientras los niños reían alrededor del fuego, Necali la tomó de la mano. ¿Alguna vez te arrepientes? Le preguntó suavemente. Citlali lo pensó por un instante, mirando a su familia. A su hogar, construido con cicatrices, paciencia y amor verdadero. Jamás, respondió. Cada lágrima me trajo hasta aquí. Y ustedes valen cada paso que di descalza por ese infierno. El viento del desierto soplaba suave, como si los ancestros estuvieran de acuerdo. En esa tierra que una vez la vio humillada, ahora se alzaba una mujer completa, una madre elegida, una esposa amada y una líder respetada. Porque el hogar no siempre está donde uno nace, sino donde por fin alguien te mira, y dice, tú eres familia. Y así, la mujer que fue vendida por no dar vida, terminó dándola en formas que nadie había imaginado. La vendieron por no poder dar vida, pero terminó siendo madre de 3 corazones que no salieron de su vientre. Porque a veces, cuando todo parece perdido, es cuando el destino te pone justo donde siempre debiste estar. Suscríbete ahora, comparte esta historia y no te vayas lejos, porque lo que viene supera todo lo que has escuchado. Hasta la próxima historia, y cuidado, porque será aún más fuerte.